Muy bien, seguimos acá en Marcar como Leído. Hola, querida Julia Rosenberg, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va, Juancito? Bien, muy contento que hayas venido. Gracias por la invitación. Muy flasheado estoy con las ediciones de Granata. ¿En serio? Hoy me las vi todas, estuve estos días ahí viendo en detalle. Todo lo que es edición facsimilar a mí me dan ganas de investigar, de leer, se me abren como links. Claro. Bueno, nada, la figura de Granata... una de esas mujeres que uno se pone a investigar y dice, esta mina grosa. Por empezar está viva todavía, ¿no? Está viva y este año cumple 104. 104 pirulos. Exacto, sí. Entonces puedo decir, esta mina re grosa, Sí. sin embargo, ¿por qué yo no sabía nada de esta persona? Pasa. ¿Qué onda? Esta Sí. mina estaba en el primer peronismo pensando, produciendo, dirigió revistas, autora de 20 textos para niños, novelas, poemas. Sin embargo, es como que están borradas de la historia, ¿no? Sí, completamente. Ella es bueno, es un caso raro, ¿no? Porque digo, Aurora Venturini, por ejemplo, ¿no? En los últimos tiempos tuvo como una revisión, tuvo reediciones muchísimas. Digo, pasó con alguna de estas mujeres de la literatura, escritoras ligadas de alguna manera al peronismo, que tuvieron eso, ¿no? Libertad de Metrópolis un poco Sí. menos, pero también. Ujú. En el caso de Granata, sí, ¿no? Podríamos también decir Julia Prisluki-Farni, que es otra. Han quedado mucho más invisibilizadas, que tienen una vida literaria, en el caso de Granata, previa y posterior al peronismo. Ujú. Muchísima poesía, cuentos infantiles, muchísimos cuentos infantiles, novelas premiadas incluso. Y un poquito quizás sus novelas habían sido revisitadas, sobre todo porque hay una del año 81 que se llama Los Viernes de la Eternidad, que va al cine. Héctor Sí. Olivera la dirige, entonces eso, generó como cierta circulación. Pero si la literatura había sido poco revisitada, mucho menos aún sus textos políticos. Claro. ¿No? Sus textos políticos, que fundamentalmente tienen que ver, sí, claro, con una identificación que ella tiene, no sabemos bien cuándo, a partir de cuándo, con el gobierno de Juan Domingo Perón. Claro, porque ella en su primera etapa es como más una poeta. Exacto. Y no escritora. tiene una identificación No. con el peronismo. No hay registro de que la haya tenido, se lo pudimos consultar al hijo, con quien estuvimos entrevistadas, y no, él dijo que no tenía una identidad política previa, y en algún momento del gobierno de los años del peronismo la vemos, por ejemplo, siendo una de las dos mujeres que fue a la Peña Eva Perón, que fue Claro. parte de las Peñas Eva Perón, Sí. que eran estas reuniones que Eva tenía con escritores, intelectuales, poetas, los viernes por la noche. No se quería ir a dormir Eva y seguía, ¿no? Manija. Sí. Y bueno, había dos mujeres, y una era María Granata y la otra Julia Prisluki-Farni, que incluso le escribían poemas a Eva. Sí. Como parte de una intelectualidad que sí. Había como un grupo ahí, ¿no? Total. Como un grupo que rodeaba a Perón y a Evita en el primer peronismo, que como que los nutrían de ideas, de lecturas. Sí. Incluso se dice que algunas de las columnas que publicaba Perón bajo el seudónimo de Descartes, también algunos discursos y intervenciones, no era que se la escribían los intelectuales, pero sí que le armaban mucho de esos contenidos, ¿no? Incluso la comunidad organizada, ¿no? No es letra de Perón, sino que hubo escritores ahí poniendo mano. Y sí, claro, muchos eran de esto, que es interesante por la discusión clásica, ¿no? Por lo menos en la academia, ¿no? Se suele decir, el peronismo no tuvo cultura, no tuvo pensamiento, no tuvo intelectuales, no tuvo vida, porque fue solo adoctrinamiento, fue todo así como muy duro. Exacto. Y el alpargatas y libros no, Como que se creyó demasiado en esa consigna. Sí. El peronismo como algo más del hacer que del decir. Y sin embargo, cuando empezás a revisar esos años, te encontrás, claro, con un reverdecer intelectual muy importante, ¿no? Sí. Y que recién en los últimos años se está empezando a investigar y indagar. Bueno, María Granata es expresión de esa intelectualidad que decidió acompañar el proyecto político de Perón y de Eva, que le puso letra, que le puso cabeza, que le puso lengua. Y entonces es recontra interesante encontrarse con eso, ¿no? Porque encontrás otras capas de sentido del peronismo que quizás en los estudios que se venían haciendo no aparecen, ¿no? Y de pronto hay una mujer como María Granata que le ponía letra y firma a los textos de la Subsecretaría de Informaciones, ¿no? Que contaba la política del gobierno, y en nombre de una mujer, ¿no? Sí. Estamos hablando, las mujeres habían empezado a votar ahí nomás.
Entonces, bueno, digo, son de nuevo capas de sentido recontra interesantes las que permite ver cuando te acercas a estas personas que quizás no habían sido repensadas nunca, ¿no? Sí, ahí, bueno, se me ocurre pensar en como varios momentos de Granata, ¿no? Como para ir reponiendo y rebobinando un poco su historia. Es primero, bueno, esta etapa que decíamos al principio, es que aparentemente despolitizada, ¿no? Más vinculada a la poesía. Ella participaba de algunas revistas literarias, la que dirigía Leónidas Barletta, que era referente del grupo de Boedo. Más identificado con un pensamiento de izquierda, ¿no? Sí, Barletta, el grupo. Él, no claro. sé si ella. No. Me parece que no. Pero participaba con poemas, publicó algunos libros de poesía en esa época. Después tenemos la Granata ya integrante del gobierno peronista. Sí, que nunca abandona la escritura literaria, claro. ¿no? De hecho, en el 52 ella publica Corazón Cavado, que también es un libro de poemas. Es como que hace una mezcla, ¿no? Digo, escribió un montón, evidentemente. Y además cuentos infantiles, y además estos textos más políticos, y además, bueno, muchísimas intervenciones en prensa de medios ligados al gobierno. El diario Democracia, la revista Mundo Peronista, el suplemento cultural de la prensa expropiada por la CGT, ¿no? Sí, que eso es una experiencia. Son un montón de líneas las que se abren. Sí. Empezás a rascar un poquito. Recién decís la prensa. Bueno, nos podemos poner a charlar un rato sobre la prensa. Y la experiencia esa que hubo en el momento de la expropiación. Pero me quería quedar con la María Granata, que trabajó en la Secretaría de Información. Bien. Porque una de las publicaciones, una de las 3 publicaciones que hace ahora el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, está justamente sus intervenciones más políticas, ensayísticas, ¿no? Que hizo durante con Perón en el poder. Y ahí me interesó mucho porque ella, el primer tomo es el rol de la mujer en el 17 de octubre, ¿no? Y yo quería, acá justo me seleccioné, mira, los primeros 2 párrafos, lo voy a leer para que quienes están escuchando puedan escuchar un poco cómo era la escritura de Granata. Arranca de esta manera, este texto se llama La mujer en la gesta del 17 de octubre, y dice: no había comenzado aún la primera luz del 17 de octubre, día nuestro entre los días, y ya estaba la mujer del pueblo expectante, aguardando su acontecer. En su larga esperanza ella había estado formando ese día, lo sentía levantarse desde su propia sangre, abrirse paso entre sus voces hasta hacer un grito de júbilo, hasta hacer un canto. Lo sentía próximo, estallante toda su luz, y ya, aún antes de que empezara, lo reconocía. ¿Cómo no advertir sus señales? ¿Cómo no comprender que sus horas no eran tiempo común, sino perduración del tiempo que la patria tiene por suyo? Solo podría ser un día hermoso, como una revelación ese que la mujer del pueblo esperaba desde el fondo transfigurado de su sufrimiento, desde la injusticia que se debatía, desde ese descarnado amor a la vida que su corazón había salvado. Debía de ser un día hecho de esa luz que nace de los ojos del pueblo, en los cuales la eternidad se detiene para dar su mirada. Wow. Así arranca. Es poesía pura. ¿Viste? Es interesantísima la escritura, porque es un texto político, sin dudas, escrito de la Subsecretaría de Informaciones, que además la conducía Raúl Apol, que es como un monje negro del peronismo, porque justamente, según estas lenguas más que piensan al peronismo como puro adoctrinamiento y autoritarismo, era el encargado de la censura. Después, cuando empezás a revisar, en realidad hay una gestión de la comunicación de masas recontra interesante en todo lo que fue la dependencia de Apol. Y bueno, ella ahí, claro, es una escritora, una poeta que habla de política, ¿no? Esto que vos leíste, Juan, tiene una poesía impresionante. Sí, a mí me impactó mucho. Cuando lo empecé a leer dije, estos primeros 2 párrafos, dije, acá hay como una técnica literaria muy marcada, un uso de la metáfora del ritmo, ¿no? Del texto. Y en el segundo párrafo que leíste aparece la palabra eternidad, que es un tema que a ella le va a obsesionar. En su literatura, en los textos políticos, bueno, decíamos Los Viernes de la Eternidad, esa novela, ¿no? Que después lleva a película, tiene una obsesión con el tiempo, María Granata. Y eso también es interesantísimo, ¿no? Que haya podido no decir hasta acá mi vida literaria, hasta acá la política, ¿no? Como compartimentos estancos que se dividen, sino, bueno, es ella escribiendo. Y es genial, ¿no? Que una letra política pueda ser también poesía. Me parece que ahí hay algo también bellísimo que logra ella. Y que no sé cuántos más lo tuvieron, ¿no? No tengo registro de otra escritora que haya logrado ese nivel de politicidad de la poesía o poesía de la política, ¿no? Sí, claro. Un texto político que al mismo tiempo tiene una carga estética importante, ¿no? Y pensaba también en esto de... Bueno, es una gran discusión en el campo intelectual histórica, ¿no? Si quien se dedica al arte a distintas formas del arte tiene que estar comprometido políticamente, ¿no? Si el intelectual
desde la mirada de quienes piensan que no debe rebajarse al llano de la política y abrazar una causa, o por el contrario tiene que estar sobrevolando las cuestiones mundanas, ¿no? Desde otra mirada, bueno, hay un pensamiento que plantea justamente que son una misma cosa, claro, ¿no? Y me parece que acá en el caso de Granata, como se ve también en otras mujeres, ¿no? En el caso de Granata creo que es más claro porque ella además tiene esta producción literaria, ¿no? Total. ¿Y qué pudieron ver ustedes cuando se pusieron a ver en detalle esta producción ensayística de Granata? Bueno, está Perón y la juventud, está el lugar de la Argentina en el mundo y la cara de Evita en la tapa, sí. Está el pueblo y peronismo, ¿no? Son 4 o 5 ensayos sí. largos de ella, sí. Que publican ahora y que se pueden descargar. La previsión social en el segundo plan quinquenal. Digo, porque son temas, claro, porque uno diría rápidamente, bueno, las mujeres las mandan a hablar de mujeres, claro, ¿no? La mujer del 17 de octubre, uno podría decir, es eso, naturalmente a lo que van las mujeres. Y sin embargo, María Granata, claro, por ejemplo, habla del segundo plan quinquenal, ¿no? Está pensando y explicando el segundo plan quinquenal para las masas, porque hay que decir que son folletos que tienen entre 10 y 20 páginas y que tienen algo de divulgación, ¿no? Un ejercicio de divulgación en este intento que tuvo todo el peronismo, ¿no? Muy pedagógico, ¿no? Que la política debía ser algo de todos y de todas y que debían comprenderlo absolutamente todo, ¿no? No era algo de una élite política, de unas minorías de dirigentes, sino más bien que todo el pueblo tenía que saber los temas que se estaban tratando. Y Pueblo y Peronismo es un grandísimo texto. Yo, jodiendo, cuando lo estábamos leyendo, decía, si lo hubiese leído Laclau esto, ¿no? Porque está todo el tema del pueblo realmente, ¿no? Es como si le hubiese dado letra a Laclau. ¿No lo habrá leído nunca realmente? Yo creo que no, porque realmente son piezas que nosotros las sacamos de un archivo. No tuvieron circulación post-55, y esto también quería decir que no es una colección definitiva, es lo que nosotras encontramos. Con lo cual, y quiero decir con esto, el 55 hizo estragos. Claro, con todo lo que era el archivo de la Subsecretaría de Informaciones, los textos, incluso de línea dura, que después vamos a hablar, tampoco encontramos todos los números. Es una colección abierta y que también es una invitación a otros y a otras a que sigan y que ojalá se consigan más cosas. Sí, que si en alguna casa quedó alguna publicación por ahí perdida, que no se quemó, que no se tiró a la basura, que seguramente así es como se habrán... Que esto que ustedes lo encontraron seguramente en los archivos de las bibliotecas públicas, ¿no? Los folletos fundamentalmente entre el Archivo General de la Nación y la Biblioteca del Congreso de la Nación. Entre esos dos conformamos el tomo de los folletos. Ya línea dura fue una cosa artesanal mucho más complicada. Sí. Bueno, hablemos un poco de línea dura porque después viene el golpe del 55. Reponemos un poco la información. María Granata venía teniendo, como decíamos, un rol muy importante en la Secretaría de Información, produciendo estos ensayos que veníamos comentando y también participando de este grupo intelectual que rodeaba a Perón y a Evita. Después, durante el golpe del 55, ella pasa a dirigir el periódico Línea Dura, ¿no? Sí. Bajo un seudónimo, en principio. Exacto, sí. Ella, trabajando en la Subsecretaría de Informaciones, conoce a quien va a ser su compañero, Ramón Prieto, que en el 55 va preso. Esto no es menor porque ella, si bien ella no va presa, hay una persecución sobre su escritura, sobre su persona, digamos, ahí hay un momento de clandestinidad, ¿no? Y el periódico es de noviembre, el primer número sale en noviembre del 57, es decir, un poco después, 2 años después del golpe, pero sin embargo se hace desde la clandestinidad, ¿no? Rige el decreto 4161, bueno, todo lo que ya sabemos, la prohibición de hacer política para el peronismo, y ella dirige este periódico también, ¿no? Lo decimos al pasar, pero no quiero decirlo tan naturalmente. Una mujer dirigiendo un periódico político que se llamó Línea Dura durante un año, que está en línea con Cook, la línea Cook en ese momento, mientras Cook es delegado de Perón en ese primer momento de la resistencia, y que se va a convertir, después de los primeros 10 números que firma con seudónimo, Nélida Valdés, si no me equivoco, en el órgano oficial del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser, bueno, en momentos donde Perón está exiliado, obviamente, y su palabra prohibida, va a ser el periódico que traiga la voz oficial de Perón. Rápidamente empiezan a suceder muchas agrupaciones que quieren decir nosotros somos la verdadera palabra de Perón. Bueno, este periódico sirvió para decir, bueno, esta es la voz oficial de Perón. De hecho, ella viaja a Trujillo en un momento a entrevistarse con él para Línea Dura.
Y tiempo después ella va a contar que ella escribía el 70% de las notas. O sea, no solamente lo dirigía, sino que escribía el 70% de las notas. Y también en su escritura, si pudiste llegar a ver algo, se ve algo de eso, ¿no? Se ve. Columnas dedicadas pura y exclusivamente a la mujer. Sí, ¿no? eso ya desde el principio, creo que desde la primera página del primer número, ya hay un destacado importante del rol de la mujer en esta etapa. Lucha, sí, eso es muy clave. Y un nivel de pensar. A mí lo que me interesa de ese periódico también es que piensa un peronismo en la derrota. Y es interesante en este momento pensar un peronismo en la derrota, total, ¿no? Se piensa como en la resistencia. Y ahí también me parece que está bueno, y aprovechando tu formación histórica, para subrayar también ese periodo de la historia, ¿no? El de la resistencia peronista, que también hay como que rascar para ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Bueno, el revisionismo ha hecho mucho en ese sentido, pero realmente es un periodo de la historia con características muy llamativas, muy trágicas, muy nefastas, cosas que costó mucho tiempo después, ¿no? La proscripción de la principal fuerza política, el exilio de su principal líder, la persecución de quienes militaban en ese movimiento, los fusilamientos. Bueno, eso se inició con bombardeos a la Plaza de Mayo. Son cosas que uno las dice y parece que son remanidas, pero son muy locas, ¿no? Muy locas. Digo, aviones sobrevolando la Plaza de Mayo, bombardeando en un día hábil, con gente caminando por ahí. Bueno, y en este contexto, María Granata dirige Línea Dura. Sí. En algún momento ella pasa a firmar con su nombre, ¿no? Sí, a partir del número 11. Esto, cuando se hace órgano oficial del movimiento, ahí pasa a firmar ella. También ya empieza a ser el contexto más ligado a las elecciones que van a poner a Frondizi en la presidencia, entonces cierta apertura política empieza a haber por sus negociaciones con Perón y demás. Entonces ella ahí se atreve ya a firmar con su nombre, pero claro, ella estuvo a punto de ir presa por este diario, lo hacía de noche, los sindicatos lo compraban para poder distribuirlos, ¿no? Digo, son varias cosas ahí que dan cuenta de que además es una escritura hecha por una poeta, también es una escritura en la clandestinidad y por ende de cierto peligro. Y eso también me parece que se nota mucho. Y cuando vos recién contabas que en un momento Línea Dura se convierte en el órgano oficial del movimiento peronista, ¿es porque eso lo dispone Perón mismo? Sí, digamos? Claro. Sí. Y va a ser una costumbre durante todo el periodo en el exilio, ¿no? Va a decir, bueno, mi voz ahora es esta y comunico a través de esto. Ya hacia el final, ahí está el alejamiento de Cook con Perón, entonces Línea Dura se cierra, digamos, como que ahí deja de tener sentido político. Como que ahí Cook ya empieza como su viraje más hacia el pensamiento de izquierda. Exacto. Y Granata se mantiene más en la línea, o ahí se pierde un poco. Mira, hasta lo que llegamos a reconstruir es que Ramón Prieto, su compañero, empieza, es muy importante él en el acuerdo entre Perón y Frondizi. Él está ahí un poco como articulando eso. Entonces cuando Frondizi gana las elecciones, ellos quedan un poco más con simpatías hacia el desarrollismo. Y ahí ya la lejanía de Cook y Perón hizo que todo eso se alejara. Y después lo que tenemos como registro es que Granata no vuelve a expresarse políticamente, salvo en las entrevistas que recopilamos, que es el tercer tomo, que son algunas entrevistas de ella también, de nuevo, las que encontramos nosotras, eso queda abierto. En algunas que otras entrevistas posteriores sí hace algunas referencias al peronismo porque le preguntan, pero quiero decir, no vuelve a tener ella en su escritura, por lo menos en lo que está publicado, quizás el día de mañana nos encontremos con que sí, pero lo que no volvió a publicar sobre texto político, digamos. Claro, ¿no? hay como un espacio ahí de pregunta, ¿no? De qué le habrá pasado. De hecho, ahora vamos a charlar en el siguiente bloque de las entrevistas que da, porque hay varias cosas que me parecieron interesantes. Yo, leyéndolas, digo, bueno, a ver, ¿cuándo le van a preguntar qué piensa de política de esa etapa, de ese momento? ¿Hay algún esbozo en alguna entrevista que da en la Vuelta a la Democracia, en el 83, ahí que le preguntan cómo te sentís con esta Vuelta a la Democracia? Y ella baja una línea ahí, ahora lo vamos a charlar. Pero es interesante porque es una figura que tiene muchas puntas para conversar. Estamos conversando con Julia Rosenberg, que formó parte del grupo de trabajo que trabajó en la edición en realidad de la obra ensayística, la obra periodística de María Granata, que ha sido publicada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y que ustedes, ingresando ahí en la web, pueden descargarse y leerlo en su computadora. Eso no está impreso, no está editado de manera impresa. No, por el momento va a ser solo digital.
Muy bien, continúa Marcar como leído en el aire de Futurock hasta las 9 de la noche, si es que nos estás escuchando en vivo, si nos estás escuchando en otra dimensión del espacio-tiempo, bueno, hasta que a vos te pinte, qué sé yo. Porque esto se escucha mucho en podcast también. Así que un saludo para vos que nos estás escuchando en ubicación espacio-temporal desconocida por nosotros en este momento. Bien, estamos junto a Julia Rosenberg, que es historiadora y que formó parte del equipo de trabajo que puso en circulación la obra ensayística, las entrevistas y el facsímil, la edición facsimilar del periódico Línea Dura. Todo esto en referencia a la escritora intelectual María Granata, que formó parte del primer peronismo, de la resistencia peronista, como intelectual, como productora de pensamiento. Estas mujeres que han sido borradas de la historia, no te lo enseñan en ningún lado, no están en los manuales ni en el canon, sin embargo han tenido una producción muy importante. Claro, después vino el periodo de dictaduras, luego del año 55, que se encargó, bueno, además de matar gente, por un lado, de quemar, saquear, robar, borrar de la historia, todo un trabajo intelectual muy importante que se hizo durante el primer peronismo. Antes, bueno, hablamos como muy, muy al pasar de la experiencia de la prensa, de la expropiación del periódico La Prensa, que después tuvo una corta vida bajo una dirección obrera, sí, ¿no? María Granata colaboró, ¿no? En La Prensa, tiene algunas participaciones, claro, ahí. El diario se expropia en el año 51 y por un conflicto con sus dueños, digamos. Empieza como un conflicto gremial, ¿no? Bueno, va al Congreso y demás y se decide la expropiación porque no tenía los papeles en regla. Se expropia y el gobierno se lo entrega como gestión a la CGT. Y la CGT gestiona el diario entre el 51 y el 55, hasta que con el golpe es devuelto a sus dueños originales. Y nada, es una experiencia fenomenal, porque sí, es prensa obrera. Y tiene un suplemento cultural muy importante que lo dirigió un poeta llamado César Tiempo, que también es de esos escritores que han quedado como muy, muy al margen de los estudios críticos literarios posteriores. Quien lo recupera en un libro último es Guillermo Korn, en un libro que se llama Hijos del Pueblo, que trabaja con 5 escritores del peronismo muy poco reconocidos, y uno es César Tiempo, ¿no? Un poeta que ya tenía una importante trayectoria como escritor y como poeta dirige este suplemento en el que participan un montón. Leopoldo Marechal, Vera Pichel, un montón de nombres que nos resuenan tiempo después, participaron de este suplemento. Y entre ellos María Granata, ¿no? Sí. Con muchas columnas, a veces cuentos, a veces más, por ejemplo, la importancia del que la mujer votó por primera vez el 11 de noviembre del 51, más ensayístico si se quiere, pero sí, participa bastante en ese suplemento, claro, en algo que también hay que hacer, ¿no? Todavía queda mucho por laburar en todo esto. Nosotras desde el programa Muchachas Bonaerenses no nos metimos con las escrituras de María Granata en prensa, ¿no? Hicimos sus textos desde su secretaria de Información y lo posterior. Pero digo, ahí también hay un laburito para hacer. Claro, ahí queda otro posible tomo de todo totalmente, esto. Totalmente, sí. Que estaría buenísimo hacer. Sí. Porque también son intervenciones geniales, ¿no? Cuentos muy cortos de pronto, de una carilla o cositas de ensayo también. Bueno, nada, recontra interesantes y que nos quedó ahí como pendiente. Y acá te hago un paréntesis porque también hace poquito leí el texto que escribiste vos para el libro que editó Cipreva de Perón y la prensa y los medios, y justo vos escribís puntualmente sobre la prensa, el diario La Prensa, y ahí algo que me llamó la atención de algunos de los textos de esa experiencia de la gestión del diario bajo la conducción de dirigentes de la CGT y del peronismo, que se habla mucho del concepto de la libertad. Porque claro, la idea de la libertad de prensa siempre estuvo como muy en discusión, ¿no? Desde los sectores más liberales siempre fue lo que se adujo en contra de los gobiernos peronistas en general. Y hay un trabajo ahí desde el peronismo de la idea de la libertad, ¿no? Sí, obviamente que resuena en la actualidad. Pero digo, tanto en textos de Perón mismo como en textos del diario La Prensa, cuando sale después de la expropiación, dicen, nuestra libertad es esta, es
es la libertad colectiva, es la libertad social. Ya hay como otra idea. Total. ¿No? Total. Sí, disputan el término. Bueno. ¿No? De nuevo con lo que decíamos antes. El peronismo fue pensado como aquel que no tuvo pensamiento, que no le dio importancia de la lengua. Disputaban palabras. Sí. ¿No? Y en esto, ¿no? Claro, la libertad, y lo dice Cook, ¿no? Que es el diputado que defiende, sobre todo, se encarga de defender más contundentemente este proyecto de expropiación en el Congreso. Dice, una cosa es la libertad de empresa y otra cosa es la libertad de prensa, ¿no? Y Perón también lo dice en sus intervenciones, como en las columnas que decías vos antes, con el seudónimo, ¿no? Sí, claro, hay una cosa que es la libertad de morirse de hambre y esa es la libertad que defienden ellos, ¿no? Y sí, por supuesto, ahí la comunidad organizada también es una gran discusión sobre la libertad. Digo, todo el tiempo el peronismo está, porque claro, ante el mundo dividido en dos, capitalismo y comunismo, el capitalismo acusa al comunismo de no respetar la libertad solamente por preservar la igualdad. El peronismo lo que viene a decir es, nosotros nos interesan las dos cosas, sí, ¿no? La libertad y la igualdad, solo bueno, que no es esa libertad. Una gran actualidad tienen esos claro, conceptos, ¿no? Claro. Ahora hay que pensar en eso. Digo, ¿cuál es la libertad que plantea el gobierno actual? La libertad de morirse de hambre también. Digo, estamos viendo el número de pobreza arriba de 55, 60 puntos. Total. Solo que no se la estamos disputando. Bueno, claro. Por eso lo traigo, porque me parece que a veces nos da la sensación de que por ser cosas que pasaron o que se escribieron hace 50, 60, 70 años, te da viejo, qué sé yo. Primero que no es tanto tiempo. ¿No? Estamos hablando de cosas del año 50, del 55, estamos en el año 2024, no pasaron ni 100 años. Entonces, en lo que es periodos históricos, es bastante reciente eso. Sí. Y por otro lado, uno se pone a leer eso y realmente tiene una actualidad muy importante. Digo, esta idea de, bueno, ¿cuál es la libertad para nosotros? ¿Cuál es la libertad de ellos? Estamos viendo la misma idea desde enfoques completamente distintos y me parece que es un momento también para poder disputar eso. Total. Lo charlábamos un poquito antes también en función de esta coyuntura que tenemos tan tomada por algunas noticias que bueno, obviamente por distintas razones, por distintos intereses, nos pone a todos a hablar de eso. Pero están pasando otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Total, sí. Sí, es increíble eso, ¿no? La actualidad que a veces parece tener la palabra de Perón o la palabra de Eva, habiendo pasado, 70 años, que capaz no son tantos en términos históricos, pero para una agenda que está tan en el día a día, ¿no? Y que una semana a la otra cambia tanto, 70 años pueden parecer un montón. Y sin embargo, claro, son textos y son palabras que nos siguen resonando hoy. Y eso me parece que es parte de la potencia del peronismo también, ¿no? El radicalismo no tiene eso, el socialismo no tiene eso, ¿no? No tiene esas discusiones, esas palabras, esas intervenciones que permitan hablar tanto con diferentes presentes, ¿no? Me parece que sí, que es parte de la potencia del peronismo. Me gustaría también preguntarte un poco, algo nos contaste antes, pero que nos cuentes cómo fue el proceso de la búsqueda del material. Justo charlábamos recién que en una de las 3 ediciones que están disponibles para descargar, una es como la edición facsimilar de casi todos los ejemplares de línea dura, y ahí se nota que son los ejemplares que pudieron encontrar, porque muchas páginas están manchadas, rotas, con distintos problemitas ahí, pero bueno, eso también lo hace, tiene como un encanto, ¿no? Porque uno está viendo algo bien real. Pero ¿cómo fue ese proceso de la búsqueda del archivo? No sé, ¿qué nos puedes contar de eso? Que es interesante. Sí, habría que hacer una historia de los archivos de la Argentina, ¿no? Porque digo, la historia de los archivos de la Argentina hablan también un poco de las dificultades de nuestro propio país, de nuestro propio Estado en producir su memoria, ¿no? Digo, son archivos que están llenos de agujeros, ¿no? Llenos de agujeros justamente porque hubo dictaduras que se encargaron de vaciarlos o procesos neoliberales que el pasado dejó de tener importancia, entonces no se acumulaban documentación, ¿no? Bueno, en los archivos de la Argentina pasa eso, ¿no? Que están intervenidos por nuestra propia historia. Y claro, uno va al Archivo General de la Nación, uno va, no quiero puntualizar ninguno, pero uno va a un archivo y no encuentra a María Granata, ¿no? Y son cosas que faltan. Desde el programa Muchachas Bonaerenses tenemos como misión, de alguna manera, nosotros decimos, estudiar a Eva en sus multiplicaciones, ¿no? Bajo esta idea de que a Eva se la recordó siempre muy quirúrgicamente recortada, ¿no? Como un ser individual excepcional, que tuvo, por supuesto, cosas de excepcional, sin duda, pero sin embargo, si Eva Perón en 6 años de vida política activa pudo hacer todo lo que hizo, fue porque estuvo acompañada de una masa de mujeres, de trabajadores, que ella condujo, ¿no? Y esa organización siempre queda muy de lado cuando es solamente ella, ¿no? Entonces, de alguna manera intentamos, desde el caso de la provincia de Buenos Aires, poner luz sobre las mujeres que la acompañaron a Eva en la provincia,
y estudiamos a las 35 primeras legisladoras. Y haciendo esa investigación, haciendo ese trabajo, nos encontramos con que hubo otras multiplicaciones de EVA que no necesariamente fueron legisladoras, como el caso de María Granata, que no nació en la provincia de Buenos Aires, pero que rápidamente elige como lugar de vida San Vicente, el municipio de San Vicente, vivió buena parte de su vida ahí, entonces la consideramos bonaerense. Y bueno, llegamos a ella por Gaby Borrelli, en verdad, que ella era una gran lectora de la literatura, también se fue encontrando con sus textos políticos a partir de esta investigación. Y sí, y un poco fue como ir a los archivos más clásicos, un poco fue contactar a la familia, fue contactar a los investigadores que ya vienen trabajando sobre el tema, digamos, es como una red de investigación de diferentes archivos, en donde de nuevo tocamos todo lo que conocemos, todo lo que hay en la ciudad y la provincia de Buenos Aires para que era posible que hubiera algo, pero que queremos que pueda haber más, ¿no? Queremos que pueda haber más y por eso siempre le damos este carácter de abierto a lo que hacemos, porque la idea es eso, ¿no? Que se puedan sumar más cosas, que se vayan encontrando y que se puedan sumar más personas, porque el trabajo de María Granata me parece que no es solamente conseguir más documentación, sino leerla y discutirla y abrir esos sentidos que están en esos textos, ¿no? Y eso tiene que ser un trabajo colectivo, así que también es una invitación a la lectura y a la discusión de esos textos. Está el tomo de la obra ensayística que hablamos al principio del programa, está la edición de la revista Lineadura, también es otro tomo, y después está el tomo de las entrevistas que ella da a distintos medios, y ahí es interesante porque la figura de María Granata, esta persona, esta intelectual, orgánica del peronismo, después tiene otra etapa donde ella entra en no sé, una vida más privada, más se sabe poco de cómo se corre un poco de la participación orgánica política, y hay como cositas en esas entrevistas que llaman la atención. Bueno, la última es de 2008, de la revista La Guacha, es una revista de poesía. Y bueno, ella, por ejemplo, cosas que me llamaron la atención en las entrevistas. Dice, por ejemplo, que ella nunca tuvo una vida de círculo literario, ¿no? Que no frecuentaba los ambientes literarios. Que una vez se cruzó a Borges en el subte. Y que Borges le dice, ¿usted es María Granata? Sí. Y que ella se queda medio petrificada. Y le dice sí, y Borges le tira como una frase medio poética, ¿no? No me la acuerdo. Estamos destinados al desencuentro, una cosa así. Sí. Pero bueno, eso a mí también me hizo pregunta, ¿no? ¿Por qué ella no tuvo como eso que tienen muchas veces los escritores, ¿no? Que es como la vida de frecuentar el café, la tertulia. Se ve que ella, bueno, se dedicó netamente a la militancia en esa época y después se dedicó a una vida... Sí, ahí diría varias cosas, ¿no? Primero su origen social, de clase, vamos a decirlo así, ¿no? No era una mujer de las élites, ¿no? Que puede, en general, la cultura letrada argentina, hasta cierto momento, era de sectores, ¿no? Sí, claro. En general. En general. Sí. Ella no venía de ahí, era una mujer... era docente, ¿no? Cuando empezó a escribir era docente de literatura. Entonces, digo, tiene otra extracción social. Tuvo una identidad política muy fuerte, que fue una marca muy fuerte. Digo, cargó como con varios estigmas para lo que es el campo letrado de la cultura argentina. Entonces, nunca terminó de entrar ahí, ¿no? Y como decíamos antes, en el peronismo tampoco se armó como, si bien estuvo la Peña Eva Perón y hubo como ciertos vínculos ahí de intelectualidad, el 55 es una marca indeleble. Claro, ¿no? volvemos a lo mismo, ¿no? En términos culturales, como que el disciplinamiento funciona. Claro, funcionó, ¿no? Sí, obvio. A sangre y fuego se rompen las cosas. Total. Y la clandestinidad y la experiencia de su compañero preso, bueno, y cantidad de cosas que le deben haber pasado en sus alrededores. Bueno, eso funciona en muchos casos para un retiro, ¿no? Sí, como en términos psicoanalíticos, es un trauma. Un trauma, total. A nosotros, cuando estudiamos a las legisladoras, nos pasa eso. Lo que vemos es eso. La gran mayoría de ellas, que muchas van presas, otras no, pero no vuelven a ligarse a la política nunca más, ¿no? Sí. A un grupito chiquito sí, pero la gran mayoría no quiere saber más nada. Sí. Otra cosa que me llamó la atención de las entrevistas es alguna que da en apenas vuelve la democracia a la Argentina, alguna que da en 83-84, que con cierto entusiasmo se nota quien le está entrevistando, le dice, bueno, ¿y qué pensás de esta vuelta de la democracia, este reverdecer? Y ella contesta algo que a mí me impactó también, porque claro, yo nací en el año 85, soy hijo de ese entusiasmo ¿no? Claro. medio socialdemócrata, alfonsinista de la vuelta a la democracia. Sí. Y yo esperaba que ella se tirara de cabeza también a ese entusiasmo, pero sin embargo contesta, bueno,
como que lo matiza, dice, no, va a ser vuelta a la democracia cuando haya igualdad socioeconómica, o cuando haya un proyecto económico inclusivo, como que baja una línea fuerte también. Sí. Es como raro ese momento, 83, 84, 85, porque claro, tal cual era, el clima de optimismo era generalizadísimo. Son pocas las voces que ponen, ¿no?, un punto o un tono a contrapelo, muy pocas. Eve de Bonafini, sin dudas, Fowil, otro, y María Granata. ¿No? Nos encontramos ahora con que en lugar de estar celebrando eso dice, sí, todo bien, pero guarda con esto que este paquetito que nos dejaron económico, que, ¿no? Sí. Me parece que ahí está alertando de algo contraclimático que a mí me pareció recontra interesante cuando lo leí, como una cabeza de una lectura de muchas capas, ¿no? Muy profundas de la realidad política y social argentina. Hay una punta de ensayo acá. Acaba de aparecer una punta de ensayo casi el título. Eve, Fowil y María Granata, tres voces a contrapelo. Una beca con ICET. Lástima que ya no hay. Una aproximación. Total. Julia Rosenberg, muchas gracias por haber venido. Un placer, como siempre, conversar con vos. Y me alegra mucho que también este espacio pueda ser uno de los pocos que existen en el mundo mediático, donde podamos hablar de estas cosas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí quedan los tomos para quien quiera descargárselos. Sí, y invitar a quienes nos están escuchando a que ingresen a la web de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, porque bueno, a pesar de este momento donde pareciera que no hay Estado, bueno, en la provincia se están haciendo cosas, hay política pública, hay política cultural, así que también ponerlo en valor. Estuvo Julia Rosenberg conversando acá en Marcar como Leído. Nosotros hacemos un breve magia radial que suele hacer nuestra compañera Flor Fresa y ya venimos para cerrar el programa.